Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de su canal Santo Debo Ser, nuestro canal de temáticas espirituales que estamos abordando a través de esta plataforma de YouTube. Les recordamos activar la campana de notificaciones y suscribirse a este canal para estar pendiente siempre de los temas que semana tras semana estamos desarrollando para ayudar a comprender mejor nuestra vivencia de la fe católica. También les recordamos que tenemos dos canales más en cuestión litúrgica, Misterio de Fe, y en cuestión apologética o bíblica tenemos nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo. Una página en Facebook, @WalterFajardo20, que ustedes pueden seguir para también encontrar diversos contenidos de utilidad en cuanto al crecimiento y conocimiento en la fe. Todos estos enlaces usted los puede encontrar en la descripción de cada uno de los videos para que pueda, si así lo gusta, pues checarlos un poco. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro buen Dios para dar inicio a la formación de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos infinitamente gracias por permitirnos una vez más reunirnos para continuar nuestro proceso formativo. Te pedimos, Señor Dios nuestro, la gracia y la luz de tu Santo Espíritu, que nos ayude a discernir estos contenidos y aprovecharlos al máximo, no solo para nuestro bien, sino para el bien de nuestra familia y de nuestra comunidad cristiana. Te imploramos que los ruegos de nuestra dulce Madre, Reina y Señora, la siempre Virgen María, de San José su esposo, todos los santos y los ángeles, nos alcancen de ti, Señor, las gracias que necesitamos para perseverar en el camino de la virtud y sobre todo cumplir en nuestra vida tu santa voluntad. Y que todo cuanto aquí hagamos, Señor, sea siempre para mayor honra y gloria tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar esta charla formativa, como siempre dándole la bienvenida a nuestro hermano en Cristo, a Fray Claudio Calderón, quien está nuevamente compartiendo con nosotros del conocimiento que el Señor le ha permitido ir adquiriendo a lo largo de estos años y que con gusto pues participa una vez más en este canal. Le damos nuevamente gracias, Fray, por estar con nosotros y sea bienvenido a este espacio formativo. Vamos a continuar con él, pues trabajando el desarrollo de este tema sobre el pentecostalismo. Ya hemos visto un poco un acercamiento histórico a cómo se desarrolló, cómo surgió el pentecostalismo. Nos hemos aproximado ya a uno de los textos también de importancia capital en este tema, como es el Pentecostés narrado por San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, del cual se ha hecho un exégesis en la sesión pasada, y ahora, pues con este mismo propósito de profundizar esta temática bíblica, de donde hay que tener mucha claridad, porque se agarran los hermanos
pentecostales para comunicar su mensaje, su visión de las cosas y su doctrina desviada, pues vamos a profundizar ahora el Pentecostés narrado en el Evangelio de San Juan. Vamos para esto a cederle la palabra entonces a Fray. Fray Claudio, buenas noches. Buenas noches, hermano Walter. Un gusto estar con todos ustedes. Gente de buena voluntad de muchos países, y esto es, pues decían los misionólogos allá en Roma, los nuevos areópagos. San Pablo fue a un lugar, al Areópago, que era el campo del dios Ares, y encontró un lugar que todavía no había sido cristianizado, y él empezó a hablar con la gente del Areópago, que eran filósofos. Igual, en la civilización contemporánea tenemos un montón de lugares por explorar en los cuales podemos hacer misión, y esto es parte de la misión de la iglesia. No los trasladamos ahora en barco como hizo Cristóbal Colón y los primeros franciscanos, sino los trasladamos virtualmente a sus hogares, y es un gusto compartir la verdad y la revelación de nuestro Señor Jesucristo con ustedes. Bien, hermanos, no sé si recuerdan los que han estado con nosotros hace 8 días y hace 15 días, para hacer una recapitulación, que siempre es bueno darle un poco de alimento a la memoria. Hace 15 días, como decía el hermano Walter, veíamos el recorrido histórico, específicamente del anglicanismo, porque fue dentro de la corriente anglicana, que es parte de lo que se llama popularmente reforma protestante, pero que nosotros con más propiedad le llamamos cisma protestante, de la fractura que sufrió la iglesia en el siglo XVI, y especialmente en la Inglaterra de Enrique VIII. Enrique VIII no quiso obedecer a la Santa Madre Iglesia, y todo por intereses personales. Quería que el Vaticano le declarara nulo, que anulara su matrimonio con Catalina de Aragón, y por lo tanto, al no poder hacerse esto, porque el matrimonio no se puede anular, entonces él se separó de la iglesia y fundó su propia iglesia nacional, declarándose él mismo jefe de la iglesia inglesa, que después se le llamó anglicana, que viene de la palabra anglos, es decir, de los ingleses. Después de esta corriente saldrían dos subcorrientes, que son la de los que estaban a favor de Enrique VIII y por otro lado, los que disentían. De sendas de ambas corrientes nacieron después, muchos años después, pero siempre emparentada fuertemente con el anglicanismo, las corrientes metodistas y bautistas. Y después de ellas, en el 1900, recorrimos 400 años en pocos segundos, nacería el pentecostalismo clásico. De hoy en 8 vamos a ver las 3 olas del pentecostalismo, pero esto fue lo que vimos en la primera sesión, claro, mucho más explicado y con mucho más detalles. Hace 8 días veíamos uno de los textos clásicos de la efusión del Espíritu Santo, y me refiero al texto de Hechos de los Apóstoles 2, versículos del 1 al 11. Hoy vamos a ver el otro texto alterno que tenemos, que narra la efusión del Espíritu Santo, que es el de Juan 20, 19, 23. Repito, Juan 20, 19, 23. Entonces, por favor, búsquenlo en sus Biblias y haga sus anotaciones personales, haga sus preguntas y vamos a interactuar. Ojalá que todos participen haciendo preguntas o también dando opiniones, para que también el taller de hoy no se vuelva monótono, sino que sea cada vez más ameno y participativo. Vamos a hacer exégesis. Exégesis, recuerdo, no es una homilía, no se puede decir todo esto que vamos a decir hoy en una homilía. Homileo significa hablar entre iguales, y en la homilía se escoge solo un elemento y se desarrolla, más que todo para el crecimiento espiritual y también para el bienestar pastoral. En cambio, la exégesis es mucho más ambiciosa. La exégesis pretende meterse en el texto profundo. De hecho, el verbo exegeomai significa revelar los secretos, meternos en la lengua original de la que fue escrito el texto, en este caso en griego Seleucida, griego koiné, y revelar los secretos del texto. ¿Por qué? Porque siempre que yo traduzco de una lengua a la otra se pierden muchas cosas.
De hecho, la palabra traducir viene del verbo tradire en latín, que significa traicionar. Entonces se traiciona el sentido original del griego koiné o el griego seleucida cuando lo traducimos al español o a cualquier otra lengua. Entonces, los exégetas, que son los que hacemos exégesis, pues revelamos los secretos, las cosas que no se ven en la traducción y que hay que ir al texto original para verlas. Y viéndolas vamos a tener un entendimiento profundo del texto. A veces las corrientes evangélicas y aún dentro de la Iglesia Católica, a veces con el poco conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, se dan por un lado malas interpretaciones y por otro lado también manipulaciones con la misma palabra de Dios. Entonces la exégesis nos ayuda a que tengamos una comprensión certera y cercana del texto en su origen, es decir, del texto griego. Entonces vamos a meternos y sin más preámbulo voy a compartirles en pantalla el texto en cuestión. Por unos momentos van a ver ahí una foto de mis padres porque lo voy a compartir desde mi celular. Regálenme unos instantes. Vamos a ver si... Ok, creo que ya estamos. ¿Se está compartiendo? Sí, se está compartiendo, pero está... Ok, ya, ahora sí. Ahora sí. Ok, vamos entonces a empezar con la lectura del texto en español. Entonces, Juan 20 del 19 al 23. Hermano Walter, si tienes el honor de leer para nosotros, puede ser tu versión o la que tenemos en pantalla, que es de la Biblia de Jerusalén. Con mucho gusto. Tengo aquí en mis manos la de Bober O'Callaghan. Si gusta, la leo aquí igual una traducción directa. Adelante. Del Evangelio de Juan, capítulo 20, 19 al 23. Siendo pues tarde aquel día, primero de la semana, y estando cerradas por miedo a los judíos las puertas de la casa donde estaban los discípulos, vino Jesús y se presentó en medio de ellos y le dice: paz sea con vosotros. Y en diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Se gozaron pues los discípulos al ver al Señor. Díjoles pues otra vez: paz sea con vosotros. Como me ha enviado el Padre, también os envío a vosotros. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados, perdonados les son. A quienes los retuviereis, retenidos quedan. Amén. Bien, queridos hermanos, entonces aquí ya el texto nos lanza la primera cuestionante. Veíamos hace 8 días que esta fiesta que se le llama correctamente efusión del Espíritu Santo, con el tiempo le hemos llamado Pentecostés. Y recordábamos que hace 8 días veíamos que esta fue una opción de los griegos porque les costaba mucho pronunciar la palabra original que era Shavuot. Y Shavuot es la fiesta de las cosechas, donde se celebraba litúrgicamente la fiesta de la recepción de la ley, la Simchat Torah, la alegría de la ley. Y que esta palabra Pentecostés quería decir 50 o 50 días, porque precisamente esta fiesta del Shavuot o de las cosechas se celebraba 7 semanas de 7 días después de la Pascua. Entonces 7 por 7, 49 más 1, 50. Entonces resulta que la fiesta de Pentecostés no se llama Pentecostés, se llama fiesta de efusión del Espíritu Santo, pero popularmente conocida como Pentecostés. Pero aquí viene Juan a deshacernos nuestros esquemas mentales. Juan dice, y esto es lo primero que tenemos que ver en el texto, que la efusión del Espíritu Santo fue el mismo día de la resurrección. ¿Cuándo resucitó el Señor? Resucitó el domingo. Entonces, el Pentecostés juánico es
el domingo. Y aquí me gustaría que abriéramos los micrófonos y que discutamos un poco, Sí. una o dos personas. Entonces, ¿cuándo fue Pentecostés? Fray, me gustaría preguntar algo porque me están Adelante. informando que parece que hay un problema con el sonido de algunas personas. Solo quiero corroborar si todos nos están escuchando bien. Por Perfecto. favor, creo que están activados los micrófonos. ¿Nos escuchan, queridos hermanos? Sí, sí, hermano. Sí, nos están escuchando. Sí, Perfecto. sí, hermano Walter, Sí, buenas. sí lo estamos escuchando. Está perfecto el sonido. Perfecto, Buenas muy bien. noches, sí, gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, sí, gracias, Fray. Que me estaban informando algunos que no podían captar bien. Pues damos Son lugar problemas ahora. locales, entonces. Sí, damos lugar a la pregunta que hacía, por favor. Perfecto. La pregunta es entonces, ¿cuándo fue la fiesta o cuándo fue, mejor dicho, la efusión del Espíritu Santo? ¿Fue el domingo de la resurrección o 50 días después? Si quiero ser un poco más incisivo, a ver, ¿quién nos está engañando? ¿Lucas o San Juan? ¿Quién tiene razón y quién está equivocado? Si se puede plantear así la pregunta. Entonces vamos a darle el micrófono a una o dos personas que opinen. Muy bien, sin pena, podemos responder, hermanos. Una o dos personas. Parece que están con temor, Fray. Bueno, hermano Walter, analizándolo, aunque no estuve la vez pasada y como lo está planteando nuestro querido padre, estoy yo profundizando un poco y puedo yo sentirlo, no sé si me equivoque, que pudo ser el mismo día en que murió Jesucristo, porque obviamente él fue directo al Padre y desde ese momento se unieron el Padre, Hijo y fue la efusión también del Espíritu Santo. Eso lo puedo contemplar yo. La verdad no sé, pero estoy aquí porque me interesó mucho este tema. Entonces, esa es mi respuesta. Gracias, hermana. Excelente. Gracias. Ahí miramos a Andrea Garro levantando la mano. Buenas noches. Buenas noches. Para mi concepto fue domingo, el domingo que él resucitó. Siempre he tenido esa inquietud, pero si resucitó y fue al cielo domingo, tuvo que haberse encontrado con su Padre y el Espíritu Santo. Entonces, siempre tuve esa duda y he creído que la fiesta del Espíritu Santo es efectivamente para mí domingo. Eso es todo. Gracias, doña Andrea. Entonces tenemos dos opiniones a favor de la tesis juánica de que Pentecostés, bueno, no sería Pentecostés, la fiesta de la efusión del Espíritu Santo sería el domingo de la resurrección. Entonces, ¿Lucas nos está engañando? O más aún, tenemos que plantearnos otra pregunta. ¿Será que el Espíritu Santo fue infundido hasta la resurrección o 50 días después? ¿O ya antes estaba en acto el Espíritu Santo? Aquí le vamos a preguntar al hermano Walter. A ver, hermano Walter, ¿qué opina? ¿Hasta ese momento se puso en acto el Espíritu Santo o ya existía antes y ya trabajaba antes? Pues el Espíritu Santo viene trabajando, ¿no? Desde siempre. Solo que las visiones son distintas según el propósito del escritor. Y es lo que vamos a ir discerniendo con usted a través del exégesis. Excelente, y es precisamente esto. Acuérdense que toda obra de la Santísima Trinidad es conjunta. Siempre que actúa el Padre, actúa junto con el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, desde el Génesis actúa el Espíritu Santo y en existencia es
preexistente al Génesis, porque Dios existe desde siempre y para siempre. Por eso le llamamos en el credo al Espíritu Santo vivificador y santificador, porque en sí la primera efusión que tenemos del Espíritu Santo la vemos en Génesis, y es el insuflar, el hálito, el aliento de vida sobre la nariz de Adán y de Eva. Esto es un símbolo, pero es el Espíritu el que da vida, y nosotros tenemos vida biológica porque el Espíritu Santo nos la ha dado. Bueno, el Padre en el Hijo por el Espíritu. Entonces, desde siempre ha trabajado el Espíritu, y el Espíritu nunca nos ha abandonado. El Espíritu también estuvo operante en todo el Antiguo Testamento, que no hablar de los profetas, de los jueces, de los reyes. Entonces el Espíritu Santo siempre ha estado. Pero aquí hablamos de una nueva alianza y de una nueva efusión en los tiempos mesiánicos. Entonces, para ser precisos, la pregunta que había hecho es, ¿cuándo fue la efusión? De los tiempos mesiánicos. ¿Fue el domingo o fue 50 días después? Bueno, en realidad no nos importa cuándo fue. Lo importante es que el Espíritu Santo se infundió y se sigue infundiendo. No sabemos si fue una o dos o tres o son muchas las efusiones. Lo importante es que se sigue infundiendo, y habíamos hablado que la vez pasada que en términos prácticos para nosotros nuestro Pentecostés fue el día del bautismo. Ese es nuestro Pentecostés. Entonces, acuérdense que la palabra de Dios no es un libro de historia. No tienen la presunción ni Lucas ni Juan de decir cuál fue el día y el momento y el segundo exacto en el que se dio la efusión mesiánica del Espíritu Santo, sino aquí son visiones teológicas. Los escritores sagrados, Juan y Lucas, usan signos porque nos quieren comunicar diferentes cosas. No son textos opuestos. No se puede decir que uno tiene razón y el otro está equivocado, o que Lucas es superior a Juan o Juan superior a Lucas. No, los dos son complementarios y tenemos que abrir los ojos, la razón y el corazón para darnos cuenta qué es lo que cada uno de los escritores sagrados o hagiógrafos nos quieren comunicar. Entonces, partiendo de esto y solucionada esta crisis, que parece ser una contradicción, pero no hay contradicción, hay complemento, vamos a entrar entonces en la exégesis profunda. Entonces nos vamos a dirigir al versículo 19. Y aquí lo tenemos, dice, al atardecer de aquel día. Y aquí ya empezamos con los detalles del texto. El texto empieza con el verbo ser, on. Dice ser hon opsios. Cuando era tarde, sería la traducción más llana. Aquel día. Ahora, ¿cuál día? Literalmente el texto ya nos pone un dato muy interesante. Dice en griego, y acá la podemos ver para los que saben griego, dice tengeimera ekeinein. Tengeimera ekeinein teimian sabaton. Es decir, tarde de aquel día, uno después del sábado, dice literalmente. La mayoría de las Biblias que tenemos traducen el primero de la semana o inclusive el domingo. Y está bien porque se está refiriendo a lo que hoy llamamos domingo, pero por otro lado está mal. ¿Por qué? Porque la palabra domingo se empezó a usar hasta el siglo IV, después de que por el concilio, por el edicto de Milán, firmado por Constantino, y posteriormente el edicto de Tesalónica, firmado por Teodosio en el 383, se hizo a la religión cristiana la oficial del Estado. Entonces se puso el Dominus Dei, el día del Señor, de ahí viene la palabra domingo. Entonces en tiempos de Jesús no se llamaba domingo. Entonces es el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque el Shabbat era el fin de la semana y el día después del Shabbat es el primer día de la semana. Ahora, ¿por qué Juan pone uno
del sábado o uno después del sábado, porque aquí hay una mención apologética. Apologética es una corriente de pensamiento que pelea para defenderse. Entonces aquí hay una apologética contra el judaísmo. Acuérdense que el día de culto del judío es el Shabbat, el sábado. En cambio aquí ya está diciendo que los cristianos del siglo primero, acuérdense que el evangelio que estamos leyendo fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo. Ya nos está diciendo Juan, los cristianos nos hemos apartado del judaísmo, ya no celebramos el Shabbat, rompimos con el judaísmo en el año 70 y ahora en el año 95 celebramos el primer día de la semana, uno después del sábado, lo que después se va a conocer como domingo o Dominus Day. Entonces, uno después del sábado es la traducción más correcta y más profunda. Ahora nos dice el texto que estaban las turas. Tura, ¿verdad? Significa puerta y dice puerta cerrada. Cerrada. Es el verbo kleio. Kleio es cerrar, y esto puerta cerrada no solo es el asunto de que la puerta de la casa estaba cerrada, sino también indica algo más. Es el símbolo de una cerrazón mental, lo que hoy llamaríamos en términos modernos ostracismo o inclusive integrismo. Después va a decir el texto que la comunidad tenía miedo. Entonces, cuando nos sentimos atacados y perseguidos, ¿qué hacemos muchos de nosotros? Nos encerramos en nuestra casa y en nuestras iglesias y creemos que la solución ante la persecución y ante el miedo es encerrarnos. En cambio, vamos a ver que Jesús después más bien invita a abrir las puertas, como dijo después tantas veces San Juan Pablo II, ¿verdad? Abrir las puertas, es más, abrirlas de par en par. No tengáis miedo. Bueno, esto es precisamente. Pero en este momento los discípulos están con las puertas cerradas, no solo las de la casa, sino también las del corazón y las del cerebro, las del entendimiento. Precisamente vamos a ver un Jesús que los va a sacar de la cerrazón. Aunque el texto nos dice que el lugar era el que tenía las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque tenían miedo a los judíos. Y aquí sale el verbo phobos, de ahí viene la palabra fobia. Phobos es tener miedo. Claro, tenían miedo. Si habían matado al maestro, ¿qué le podía pasar a los discípulos? Pues también los podían matar. Suerte. Entonces era un miedo lógico. Ahora, no solo es ese miedo. ¿Cuántas cosas nos causan miedo en nuestra vida cristiana? El miedo a lo diferente, el miedo a las políticas, al progresismo hoy que está persiguiendo solapadamente a los cristianos, ya no solo a los católicos, ahora de todas las denominaciones. La corrección política, que no puedo decir nada ahora de religión en público porque me tratan de medieval, obsoleto, pasado de moda. El miedo a expresar mi fe en público, ya no quiero llevar el hábito, la sotana, el anillo de matrimonio, la cruz en el pecho. No quiero que se den cuenta que oro. Me da vergüenza en mi trabajo que se den cuenta que soy católico. Antes nos gustaba poner nuestra imagencita de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de los Ángeles en Costa Rica, la Purísima en Nicaragua, y ahora he quitado todo adorno y todo rasgo y vestigio de cristianismo porque tengo miedo a los demás. Aquí en este texto, los judíos ya no son los judíos históricos, porque ya los judíos, Juan está escribiendo en Éfeso, y en Éfeso hay poco judío. Aquí judío se convierten en aquel que se opone a Cristo. Entonces es también un concepto simbólico. Entonces estaban por miedo a los judíos en ese lugar. Y dice el texto algo muy hermoso, dice Erjomai, vino el Señor y puso pie en medio. Aquí ya es muy importante, ¿verdad? Porque dice, kai stei eiston meson, kai legei autois.
Esta palabra es importante, kai, stay. Stay es el verbo isteimi. Isteimi significa estar, pero literalmente significa poner pie en medio. Y aquí tenemos que frenarnos, porque aquí hay una referencia al docetismo, una referencia implícita. A finales del siglo I y comenzando el siglo II, empezaron a surgir los gnósticos, de los que ya hicimos mención hace 15 días. Los gnósticos eran seguidores de Plotino, eran lo que se llamaban neoplatónicos, y decían que Jesús era únicamente espíritu, que no tenía cuerpo. No tenía cuerpo ni en la encarnación ni en su vida histórica, mucho menos tenía cuerpo después de la resurrección. Entonces, ellos decían que Jesús era una fantasía de sarcos, es decir, un fantasma de carne, sin carne verdadera. Entonces, son los fantasmas los que aparecen y desaparecen. De hecho, la palabra fantasma viene del verbo faino, que significa aparecer, y faino a su vez viene de fos, de luz, que significa algo que se presenta como un destello. Entonces decían que Jesús era un fantasma, y a veces nosotros decimos Jesús se apareció en medio. Esto está equivocadísimo, porque Juan está diciendo que Jesús nunca se ha ido. Jesús está en medio de la comunidad. Él lo dijo: miren que yo estoy con ustedes todos los días hasta que se complete completamente la era mesiánica. Por cierto, el texto del domingo pasado, un texto muy hermoso. Entonces, aquí Juan nos está diciendo algo importantísimo: Jesús no se ha ido, Jesús está con los suyos. Lo que pasa es que su presencia cambió. Ya no es una presencia histórica, cronológica, ahora es metahistórica y metacronológica. Es decir, Jesús, después de morir y resucitar, venció las limitaciones de la materia y del tiempo, pero él sigue vivo y existiendo. Por eso usa el verbo también isteimi, que está relacionado al verbo ser, estar, yacer, permanecer, quedar. Y por eso dice que está en medio, así dice literalmente, pone pie en medio, es decir, se manifiesta, no como alguien que no estaba y aparece, sino como alguien que estaba, pero que los discípulos eran los que eran incapaces de verlo. Por cierto, hermano Walter, esto sigue pasando en nuestra querida Santa Madre Iglesia. Tenemos a Cristo caminando a la par nuestra, inclusive nosotros, los consagrados y entregados al sacerdocio, y no sentimos al Señor. Sentimos como que es una presencia fantasmagórica, pero el Señor ¿está o no está? Siempre está, y más adentro de lo que creemos, más cerca de lo que imaginamos. Sí. Sí, son nuestros ojos, como sale en otros textos, que están cargados, embotados, incapacitados, ciegos para ver, pero Él está en medio de nosotros. Por eso Juan usa estas palabras tan duras y tan hermosas que se pierden en las traducciones en español. Entonces, stay eiston meson can legis autois erenei heimin, perdón. Entonces está y les dice: la paz sea con ustedes. Y esto es un saludo hermoso, típico del hebraísmo y también del islam. Es el shalom, shalom. Y los islámicos dicen salam, pero también, atención, aquí ya tenemos un gesto. ¿Cuál es el saludo más básico? Hay varias opciones con el que el sacerdote empieza la celebración litúrgica en la Eucaristía. Es precisamente este: la paz esté con ustedes. ¿Y qué responde el pueblo? Y con tu espíritu. Con tu espíritu. Que es un saludo más propio de los obispos, según el ceremonial de obispo. Ya como sucesores de los apóstoles, él es el que dice sobre todo: la paz con ustedes. Pero viene como opcional, solo que no lo usamos. La mayoría de nosotros usamos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pero aún así es el shalom mesiánico, es la paz mesiánica. Ahora, ojo, ¿qué es paz? Hermano Walter, ¿qué es paz? Paz depende del sentido que se le quiera dar.
¿Cuál paz, hermano Walter? Si me acaban de matar a mi maestro y tengo miedo y por eso estoy encerrado con mis compañeros apóstoles en una casa. Por eso dependerá. Si es la paz cristiana, es muy adentro, independiente de las circunstancias. Se vive en el interior sin inmutarse a pesar de las circunstancias adversas. Si es desde el mundo, pues es la ausencia de la guerra, ¿no? Correcto. Entonces aquí hay que diferenciar lo que es la Irene, por cierto, de ahí viene el nombre Irene. Irene significa paz. La paz verdadera del irenismo, que es las falsas posturas de paz. Por cierto, me enteré que están bloqueando a una de las candidatas más fuertes opositoras en Nicaragua para sacársela de encima. Triste. Y a veces así también, por ejemplo, durante la Guerra Fría, aparentemente había paz. ¿Por qué? Porque si Rusia tiene armas nucleares y Estados Unidos tiene armas nucleares, entonces armados los unos contra los otros, como decía Cantinflas, y como los dos tenemos pistola, no nos ofendemos. Eso es irenismo. Pretender que no me va a pasar nada, que voy a estar como predica el budismo, ¿verdad? Es cero sufrimiento, evadiéndome con música nueva era y mejor voto todo, perro, hijos y esposos, porque quiero vivir en paz. Eso es irenismo. Eso En es cambio, irenismo. la paz verdadera es el cristiano consciente de la presencia viva y actuante de Cristo a su lado, solucionando los problemas. Acuérdense que estamos en el año 95, la época del emperador Domiciano, que se declaró divino y que como los cristianos y los judíos no lo están adorando, porque él pedía que se le echara incienso a las divinidades del imperio y a él como Dios, entonces los están matando, persiguiendo, expropiando, deportando. Entonces hay persecución en la comunidad y precisamente Juan les está recordando a sus discípulos: miren lo que pasaron los discípulos de Cristo, nosotros también estamos pasando persecución, pero tenemos paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. La paz del mundo es otra cosa. La paz cristiana, y lo hemos experimentado todos los que estamos en el camino activo de la evangelización, es cómo es posible que a veces yo no tenga comida, que me persigan, que sea malentendido, que tenga hipercarga pastoral y aún así sienta paz. Como decía San Pablo, hasta para darle, cuando más escaso estoy, Dios me da hasta para consolar al que tiene menos que yo. Entonces ese es el misterio. Y eso solo es el cristiano que se abre y reconoce el estar de Cristo en su vida. Cristo que planta pie en mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el cristiano el que experimenta la paz. Paz sin cruz no es paz cristiana. Paz sin pasión no es cruz cristiana. Que te ama hasta que te duela, pero vas a tener paz. Entonces, un primer versículo muy hermoso y muy profundo. ¿Alguna pregunta? Pueden preguntar, hermano, comentar al respecto si lo desean. ¿O comentario? Sí, favor de encender su micrófono para poder hablar. Si alguien está comentando y no lo ha encendido, no le podemos escuchar. Y al finalizar, por favor, también volver a apagar su audio. Gracias. La oración con que usted complementó la paz con ustedes. Entonces, exactamente es el estar con Cristo o el estar en gracia. Bueno, es la paz con ustedes, es un augurio, dirían los italianos. O sea, Jesús que nos augura la paz y nos está comunicando la paz, pero después vamos a ver quién es el que comunica. Es paz en medio de la persecución, no es falsa paz o irenismo. Y obviamente con ustedes, porque le está diciendo a su nueva familia, ¿verdad? Lo que yo tengo, porque yo soy el resucitado, se los doy a ustedes.
les doy el shalom mesiánico. Ha llegado los tiempos de la redención. Entonces compartan mi paz. Entonces no solo es un augurio, es también una efusión, o mejor dicho, infusión, que viene de infusao, que significa un soplar. Después vamos a ver el soplar, pero aquí ya está Jesús comunicando paz. Ahora estoy totalmente de acuerdo, doña Rita, la paz se experimenta cuando el cristiano está en gracia, porque la gracia es el primer y mínimo requisito para tener activa la recepción de las gracias actuales y todos los demás tipos de gracia en la vida cristiana. Si yo estoy en pecado, por eso se llama mortal, porque corto la relación y corto también la recepción de la gracia santificante. Queda suspendida, no pierdo totalmente mi contacto con Dios gracias a que Él es bueno, compasivo y nos sigue dando gracias, lo que se llaman previnientes. Pero el gran paquete de gracias que recibía cuando estaba en estado de gracia, precisamente por eso se llama así, sí lo pierdo con el pecado mortal. Bien, seguimos adelante. Entonces pasamos al versículo número 20. Dice el texto: dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces esto es bien extraño, porque les está mostrando las manos y el costado. ¿Por qué? Parece ser que hay continuidad entre el Cristo histórico y el Cristo después de la resurrección, pero a la vez discontinuidad. ¿A qué me refiero con esto? Que parece que externamente algo cambió en su apariencia. Hermano Walter, ¿te acuerdas cuando los primeros discípulos, la Magdalena, las mujeres, los discípulos de Maús se encontraron con Jesús? ¿Lo reconocían fácilmente? No lo podían reconocer a simple vista. Había algo, la ceguera que tenían para reconocer la gracia del Cristo resucitado. Bueno, había ceguera, pero ciertamente también había algo que cambió en Jesús. Algo, Uno sí. de los ejemplos que nos pone Paulo es el de la crisálida, es decir, el del gusano que se mete en el capullo y del capullo después sale una mariposa. Y él decía que el gusano y la mariposa son básicamente la misma persona, pero hubo una metamorfosis. Metamorfosis, una Esta transformación. palabra también se usa en el texto de la transfiguración. El verbo no es transfigurar, sino se metamorfoseó. Es el verbo en griego metamorfeo. Significa meta y morfos, cambiar de forma. Entonces, ciertamente era el mismo, pero a la vez era diferente. Por eso no lo reconocían. Y si uno quiere que lo reconozcan, y cuando uno va pasando la aduana o necesita que alguien lo reconozca, ¿qué es lo que uno presenta? Su carnet de identidad. Su carnet de identidad, su pasaporte, su cédula de identidad, su DIN, hay muchas formas de llamarle. Pero qué extraño, parece que a Jesús no se le puede reconocer por el rostro, pero saca otros dos recursos. Y aquí ya Juan, tremendo Juan, nos está haciendo pensar, ¿por qué muestra las manos y el costado? Entonces, otro símbolo teológico, las manos. Y nos vamos a la riquísima tradición del símbolo de las manos en el Antiguo Testamento. Ojo, aquí estamos teniendo la revelación del verdadero rostro del Padre. Acuérdense que la revelación fue un proceso y que al inicio era imperfecta, porque la revelación es dinámica, es progresiva. Es como nos pasa a nosotros cuando estamos aprendiendo. Yo no puedo enseñarle a un niño que está de 3 años materias de universidad, no me va a entender. Primero lo mando al jardín de niños, al kindergarten, después a la primaria, después a la secundaria y después a la vida universitaria. Y hay algunos que siguen todavía más allá. Igual es la revelación, es un proceso. Entonces, si nos vamos al símbolo de las manos en el Antiguo Testamento, y cuando se hablaba de las manos de Dios, ¿qué se decía, hermano Walter, de las manos de Dios? En el Antiguo Testamento, no lo recuerdo, Fray, ahorita sí me agarró movido. A ver, ¿qué le dijo Moisés y Aarón a Dios cuando los sacó? ¿Cómo los sacó Dios? Con mano fuerte y brazo extendido. Ay, ay, ay. Era como cuando la abuela le enseñaba a uno la chancleta. O la mamá te hacía
el dedo así. Cuando me levantaba la mano, no me levante la mano, porque era mano castigadora. Era la mano del Yahvé Sebaot, del Dios de los ejércitos. Entonces, cuando se dice en el Antiguo Testamento que Dios levanta la mano, mejor apaguemos el Zoom, ¿verdad? Apague las luces y escóndase debajo de las cobijas, porque es el castigo de Dios sobre los hombres. Sí. Entonces, miren, Jesús nos dice, no, un momentito, así no son las manos de mi Padre. Y por eso enseña las manos. ¿Cómo están las manos de Jesús? Heridas. Heridas. Aquí corrijo, a veces mal utilizamos los términos y decimos las llagas. Jesús no tenía llagas. Una llaga es una infección bacteriana purulenta y ¿verdad? Las manos de Jesús no tienen llagas. Lo que tienen son estigmas, son los signos o las cicatrices de la cruz. Y la cruz es el símbolo de la entrega amorosa de Cristo. Me gusta mucho que los italianos dicen que cuando uno es muy gastón y gasta mucho dinero, tiene las manos con hueco, mano bucata, dicen ellos. Entonces, las manos de Cristo también están con hueco, no retienen. ¿Por qué? Porque todo lo han dado. Es Dios que se dona a los hombres en el Hijo por el Espíritu. Walter, ¿qué hacía Jesús con sus manos? Se presentaba un niño y ¿qué le hacía? Lo bendecía, lo tocaba en su cabeza, sí. ¿Qué hacía con los enfermos? Con sus manos. Lo tocaba y lo sanaba. Ah, ¿te acuerdas la suegra de Pedro? Hermosa. ¿Qué hacía con los pecadores? También los tocaba, los abrazaba mientras otros lo rechazaban. ¿Y qué seguimos haciendo hoy? Yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hacía con los demonios? ¿Con los poseídos? Los expulsaba. ¡Fuera! ¡Fuera! Entonces son manos que aman. Estas son las manos del Padre, son manos agápicas. Y aquí estamos viendo en las manos. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? Si no me creen a mí, vean a mis obras. Ellas son mis testigas, ellas hablan por mí. Entonces Jesús dice, bueno, ok, no me conocen por mi rostro, pero por mis manos sí, están traspasadas de amor por nosotros, por ustedes. Por nosotros. Miren qué hermoso, este es el carnet de identidad de Jesús. Este es su DIN, esta es su cédula de identidad, su pasaporte, sus manos atravesadas por amor. Como decía un teólogo famoso, no fueron los clavos los que sostuvieron a Cristo en la cruz, fue el amor por ti y por mí. Un símbolo hermoso. Y el pleura dice también el costado. ¿Por qué el costado? Y esto también nos está remitiendo a lo que puso anteriormente en la narración de la pasión. Cuando Jesús estaba en la cruz y murió, que sale algo referente al costado. ¿Te acuerdas qué era, hermano Walter? Sí, cuando sale sangre y agua al ser traspasado y se da la confesión de fe de parte del centurión romano. Ah, sangre y agua. Por cierto, este fue el texto del segundo domingo de Pascua y dedicado también al texto de la devoción de la Divina Misericordia, y también el cuadro de la Divina Misericordia tiene ese doble rayo blanco y rojo. Claro, también hay un poco de nacionalismo porque la bandera de Polonia y Santa Faustina era polaca, pero todos sabemos que es el símbolo de las dos vidas, ¿verdad? La vida eterna, porque por el agua, el blanco, somos injertados en la Zoeia Ionion, en la vida del eterno, y también el rojo, la sangre, que es el medio a través del cual Cristo nos alimenta. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Y también es la fuente del costado de Cristo. Ya el Espíritu Santo no solo nos vivifica en la creación, en el Génesis, sino ahora vemos y vamos a ver un Espíritu Santo que santifica. Entonces, Espíritu Santo es vivificador y santificador. Entonces, hermoso este símbolo. ¿Y cuál fue la reacción? Miren qué curioso, no le reconocían las caras, pero al ver las manos y al ver el costado, es decir, el símbolo de la caricia del Padre en el Hijo y el símbolo de la nueva vida en el Espíritu a través del bautismo y de la Eucaristía,
que es la puerta y el centro y culmen de la vida cristiana, ambos sacramentos, dice el texto que los discípulos se alegraron. Y por cierto, aquí usa el verbo eidos, idontes, en griego. El verbo eidos significa ver con ojos espirituales, porque es una mirada trascendente. No es solo una mirada física, sino es más allá de lo físico. Y usa el verbo alegrarse. Vamos a ver cuál es el verbo alegrarse. Lo vamos a poner. Es el verbo jairo. De ahí viene el nombre Jairo. Se usa en muchos países latinoamericanos. Y también es el saludo del ángel a María. Jairete, Jaire, que jaritomenen. Entonces es la alegría mesiánica. Ahora, pero no es la alegría que me provoca comprarme el iPhone 13 Pro Max o el último PlayStation o emborracharme con cerveza o drogarme con marihuana recreativa. Esas son falsas alegrías. Aquí es la alegría profunda del corazón, de saber y de entender: Dios me ama. Dios no me castiga, sus manos no me golpean, sus manos me levantan. Un Dios que da vida, que no me dejó en la indigencia de la criatura, sino que me eleva al plan de hijo por el bautismo, hijo adoptivo. Un Dios que me alimenta, que sabe que tengo miedo, sabe que estoy débil, sabe que estoy a puerta cerrada y que tengo mis cerrazones, pero me va a alimentar para que tenga vida y vida en abundancia. Entonces, gestos hermosos y un texto hermosos. La alegría mesiánica. Por cierto, algo muy típico, y ahora lo comentábamos con Walter, que yo le decía que tengo bastantes videos en mi página y todos son videos locos, y yo cantando y bailando, y él me decía la alegría cristiana. Bueno, los franciscanos siempre saludamos paz y bien, y el otro contesta, y santa alegría. Sí. Porque San Francisco nos decía que solo había dos opciones por las que el fraile pudiera estar triste: uno, o porque está en pecado, o dos, porque está enfermo. Y aún así le decía al que estaba enfermo: hasta en la enfermedad tienes que ofrecerla con alegría. Entonces, todo el que esté en Cristo con gracia y sabiendo que el Emmanuel está conmigo y que el Emmanuel es ágape, manos del Padre que me acarician, y que yo tengo en mí la vida eterna que crece en mí desde el bautismo y que se alimenta con cada Eucaristía, ¿por qué voy a estar triste? Esto es no permitido. Simple y llanamente, para un verdadero cristiano, símbolo de la vida del Espíritu es la alegría, sin payasadas, sin escándalos. Alegría en el Espíritu, alegría en Cristo. Hermoso el texto. Vamos a ver si hay comentarios o alguna participación. Pregunta. Sí, recuerden, hermanos, cuando hagan sus comentarios, decirnos su primer nombre y de qué país están comentando, porque siempre es bueno conocer a los hermanos que participan en estas hermosas catequesis que el Señor nos permite compartir con ustedes. Llevamos apenas 2 versículos y es una riqueza que indudablemente está llenándonos como cristianos, no solo enriqueciendo nuestra sabiduría o conocimiento, mejor dicho, sobre esto, sino que también siento que está dándole mayor sentido a la vivencia, a la experiencia del resucitado dentro de nosotros. Pero me gustaría escuchar los hermanos que están ahí conectados, por favor. El texto dice: exareisan on hoimateitai iduntes troncurion. Esa palabra al final dice: se alegraron a ver al Señor, al Kyrios. Ya no es Jesús. Ahora aquí, después del idontes, que es el verbo eidos, lo están viendo con ojos de fe. Ahora ya no es Jesús, ahora es el Señor. Ya no tienen dudas, ya no es el hombre, ahora es... Detrás del hombre pude ver que estaba también el Dios, el Kyrios, el Hijo de Dios. Entonces están alegres porque ya las dudas se disiparon del corazón. Muy bien, no sé si están encendidos los micrófonos o no los pueden encender. ¿Me avisan, por favor?
Bueno, si no seguimos adelante para aprovechar el texto y el tiempo y después al final abrimos la Sí. tertulia. Si no, al Ok. final pues comentamos. Buenas noches. Ah, bueno, Buenas esa hermana. noches. Elizabeth Mendoza de la Ciudad de México. Un gusto, Elizabeth. Qué bueno que está de nuevo con nosotros. Le escuchamos. Pues nada más un comentario referente a cuando el Fray nos estaba comentando acerca de, pues, de las malamente llamadas llagas de nuestro Señor. Y yo les quiero compartir que antes de yo acercarme y pues estar conociendo, estar en este camino, yo veía el crucifijo y decía, ¿qué le pueden ver de bonito? Pero ¿qué le pueden ver si es alguien sufriendo? Ahora que ya sé, ahora que estoy en este camino, digo, qué hermoso eres porque estás así, vulnerable y esperándome. O sea, es tu amor, es tu misericordia enorme, tu amor que diste por todos nosotros. Ahora sí puedo ver lo hermoso que es el crucifijo, lo hermoso que es ver a nuestro Señor ahí, tenerlo conmigo. Yo tengo aquí uno grande en la cabecera de la cama y es donde me gusta rezar y lo veo y digo, gracias, gracias, no hay palabras. Ahí entiendo que yo me sentí en esos tiempos anteriores, ahora indigna, digo, sigo siendo indigna, pero ahora ya conozco un poquito más, ahora ya le puedo agradecer, ahora ya sé que hay tantas cosas que yo puedo hacer para agradecer y pues para acercarme a él y decir, perdóname por todo lo que hice antes, porque yo misma te seguí haciendo el daño, ¿no? Con mis actos. Pero ahora sí digo, qué hermoso es y esta Pascua anterior la viví de una manera maravillosa y le doy gracias a él precisamente porque para mí fue algo hermoso lo que viví y ahora verlo cada momento es quedarme sin palabras y ahora es verlo con amor y incluso se me salen las lágrimas y no hay necesidad de decirle nada, simplemente él está ahí y me ve. Hermoso tu Eso es mi testimonio, Elizabeth. Muchas gracias por él. Y sabes que tienes toda la razón. La cruz escandaliza. De hecho, Pablo le llama el escándalo de la cruz. Y también tenemos que ser honestos. Ni a nosotros los cristianos nos gustaba. Durante los primeros 4 siglos, la cruz no fue el símbolo del cristianismo. La cruz empezó a ser signo hasta el siglo IV y fue después de que la mamá de Constantino, viajando a Tierra Santa y rescatando las reliquias de la Santa Cruz, hizo construir una basílica y le puso encima de la cúpula una cruz. Y ahí nació también la adoración a la Santa Cruz, de la que hablamos también para el Viernes Santo, pero la cruz era escandalosa. Hasta hay por ahí un graffiti en el Palatino del año 95 donde un compañero se burla de su amigo cristiano diciendo, ¿verdad? Este es el Dios de Alexámenos y tiene un caballo crucificado en una cruz. Es la cruz más antigua que tenemos del cristianismo, pero fue hasta el siglo IV. Y es que es cierto, si uno la ve y no la entiende, por eso ese verbo es muy importante, idontes, ver con ojos de fe. Elizabeth, tú hasta que tuviste ojos de fe, pudiste ver las maravillas de la entrega de Cristo en la cruz. Si uno no tiene ojos de fe, se escandaliza o dice como los griegos, necedad, pura necedad, pura babosada, decimos en Costa Rica. Pero hermosa es la cruz y todo lo que hay detrás de la cruz. ¿Verdad? Los brazos abiertos de un Cristo que te quiere abrazar. El Padre que no se ahorra al Hijo, sino que lo entrega todo. ¡Qué locura de amor! Dios Padre que entrega a su Hijo por mí. Y si solo por ti, Elizabeth, tuviera que volver a morir el Hijo, lo haría. ¿Lo entiendes? Segura estoy que sí. Bueno, alégrate y ese es el Jairo que predica el texto. Por eso nos alegramos, porque el amor de Dios es inmenso, más grande que el cielo. Maravilloso. Y si metemos un poco de doctrina mariana, ese amor encarnado, más grande que el universo, estuvo contenido en un vientre pequeño, en un arca de la nueva alianza, arca del eterno amor, le podríamos llamar. Hermosa. La exégesis no solo es razón y aprendizaje, es
espíritu, es un retiro espiritual, meterse cada sábado profundo en los textos, cada domingo en los textos del Evangelio. Lástima que a veces no promocionamos más estas herramientas, porque esto es darle a la gente alimento, no sopa Sustancioso. aguada, esto es concentrado. Así es, alimento sustancioso, sólido. Así es. Bueno, sigamos adelante, versículo 21. Entonces, otra vez, parece que hay otra hermana. Adelante, Sí, hermana. gracias. Y gracias. Buenas noches, Linda de Costa Rica. Buenas noches, Linda. Estaba, gracias, cuando indicaba sobre que mostró las heridas de las manos y el costado, también como para que no pensaran que era como un fantasma, ¿verdad? Que era como real. Es ¿Sería correcto. así? Después vamos a tener más recalcada esa idea con lo que no viene en texto, que es la experiencia de Tomás, que lo invita a tocar. Pero ese tocar no solo es darse cuenta que Jesús es material, sino el meter los dedos y las manos significa participar de la obra amorosa. Es como alguien que dice, deme clases online para nadar. Y uno le dice, no, no se puede, solo presencial, venga y métase a la piscina. Lo mismo nos dice Jesús, el amor no es teórico. Si alguien quiere caminar por mi camino, venga, métase en mi costado, métase en las heridas, es decir, participe, entrega su vida amorosamente por los demás, como yo la entregué. Nadie tiene más amor Que el que da la vida por sus amigos. Entonces, esto es lo que después, la segunda parte de la perícopa del texto, nos va a explicar Tomás, pero se sale del tema de hoy, que es obviamente el Pentecostés juanico. Gracias, Linda. A usted. Podemos, por favor, apagar los micrófonos para que así evitemos también algunas interferencias de audio. Muchas gracias, hermana, por su participación. Estaban fuera de sí, de alegría, idontes, viendo trascendentalmente el Kyrios. Entonces otra vez Jesús, como para bajarlos a la tierra, les volvió a decir otra vez, Eirene Heimin, la paz sea con ustedes. Y aquí viene ahora lo más interesante, los saca del círculo de confort. Entonces dice, como el Padre me envió, también yo los envío. Pero aquí vamos con ya los juegos de verbos, y esta parte me encanta porque yo soy misionólogo y son dos verbos de misionología. El primer verbo que usa como el Padre me envió es el verbo apostelo. Ahí lo tenemos, de ahí viene la palabra apóstol. Apóstol significa ciertamente enviado y apostelo es el verbo enviar, pero es diferente al otro verbo que usa cuando dice yo los envío. Aquí el verbo apostelo es como el Padre me envió, pero apostelo es ser enviado como plenipotenciario. Es decir, es como que tuviéramos una hacienda, el hermano Walter fuera el dueño de la hacienda y yo soy su empleado, pero me tiene tanta confianza que me dice, Claudio, yo me voy a ir a la Ciudad de México, pero te dejo encargado de mi hacienda. Y como que si tú estuvieras ahí, tú puedes decidir sobre cualquier cosa económica, llaves, despedir, contratar, vender. Entonces, plenipotenciario. Entonces, el Padre envía al Hijo como plenipotenciario. Claro, ¿por qué? Porque es Dios también, porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, le da poder ordinario, no por delegación, por naturaleza. En cambio, vamos a ver el segundo verbo. Entonces, después usa el verbo pempo. En cambio, el verbo pempo, así los envío, ya no es como plenipotenciario, sino los envío, los despacho, los envío en mi nombre y les voy a dar algunas competencias y algunos poderes, pero no todos. Y esa es la diferencia entre Dios. Y por cierto, lo tenemos que aclarar bien. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo y obviamente el Espíritu Santo. Él es el vicario, el enviado. ¿Por qué le llamamos vicario también al Papa? ¿O por qué en una parroquia tenemos el párroco y el vicario? Bueno, ambos
el papa y un párroco o un sacerdote coadjutor o ayudante, desde el punto de vista espiritual, no tienen todas las potestades de Cristo, solo algunas. Igual el Papa, aunque sea la cabeza y el vínculo de unidad de nuestra Santa Madre Iglesia, no tiene todos los poderes. Dios es Dios y sigue siendo Dios. Ahora, esto es muy interesante. Nadie se puede arrogar el hecho de ser misionero. Missio significa, igual en latín, ser enviado. Yo no me puedo enviar solo. El otro día platicábamos esto con Walter y me comentaba la alegría de tener ahora un obispo que lo apoya. Y yo le digo, qué importante es tener, porque yo no puedo irme a la misión solo por propia iniciativa. Tengo que ser enviado por una autoridad y que me delega y me da una competencia y unos poderes. Por ejemplo, en el caso del presbítero, uno está ligado al obispo pastoralmente y las potestades que tengo como presbítero vienen de mi ligamen. Pero si yo corto ese ligamen, ya quien me envía sería lo que se llama un presbítero acéfalo, sin obispo. Y prácticamente sin obispo yo pierdo mis poderes. ¿Por qué? Porque no estoy ligado a el que me los confiere, el que me los delega. Por eso el obispo delega ordinariamente al párroco y vicarialmente al coadjutor o vicario, por eso se llama vicario. Es decir, uno tiene poderes directos y el otro poderes delegados. Son palabras interesantes que nos dicen la profundidad teológica y también canónica con la que está escribiendo San Juan. San Juan no era ningún aficionado. Él no ponía palabras que sobran, no. Cada palabra está puesta y pensada. Y también sabemos que detrás de esto estaba el Espíritu Santo. Ahora, miren qué hermosos. Estaban en el círculo de confort porque pasaron del círculo del terror, del tengo miedo, al círculo del confort. ¡Ay, qué rico estar aquí! Por cierto, hermano Walter, no es una postura todavía que nos toca a los cristianos. Ay, no quiero salir a misión, no quiero que me molesten. Ay, prefiero estar en éxtasis delante de él. Santísimo. Santísimo el Señor. Incienso, musiquita y que me cierren la puerta porque no quiero que lleguen personas ni perros a molestar ni a pedir plata porque yo estoy en silencio contemplando. Iglesia de engorde, ovejas de engorde, nos llamó el Papa Francisco hace unos años y nos decía, no queremos ovejas de engorde, ovejas en salida. Y aquí late la Redemptoris Missio, el texto moderno más hermoso sobre la misión. Todo bautizado, volvemos al tema del costado, del agua, es por esencia misionero y no puedo estar encerrado engordándome. De hecho, les aviso, hermanos, el hecho que tengamos esta formación y estas hermosas formaciones que tiene el hermano Walter y todo su equipo a través de las redes sociales, no es para engordar, es para comer y compartir. Entonces, hay de aquel que se engorde con esto y que no comparta. Diría después los franciscanos, el amor y el bien es efusivo de sí. El amor se comparte, no se queda. Como todo lo que se queda guardado, se pudre y se pierde. Pudre. Eso sí, Fray, eso siempre me ha gustado remarcarlo, sobre todo acá en estos espacios, que el sentido es compartirlo para bien de la comunidad, como siempre hacemos en la oración espiritual, que en la oración inicial, tanto al inicio o al final, que esto sea de provecho no solo para nosotros los que participamos, sino que podamos comunicarlo a los demás, porque quien se reserva las cosas va a pasarle esto que decía San Pablo, la ciencia que hincha, van a ser unos enanos cabezones, nos decía un padre allá en el seminario, pero incapaces de poner en obra aquello que están aprendiendo, y nosotros estamos llamados a ejercer una sabiduría que se manifiesta en la caridad, que se pone en acto siempre. Bueno, le llamamos a la Eucaristía también popularmente misa, y quedó esto del latín, que al final en el rito tridentino preconciliar se decía ite missa est. Entonces la gente que no entendía mucho latín decía, misa, misa.
vamos a misa. Bueno, misa viene de mitere, misión. Entonces, cada vez que digo voy a misa, no se te olvide, están diciendo voy a la misión. Si hoy te toca entregarle la vida a nuestro Señor Jesucristo y te presentas al juicio de las almas, el juicio personal, ¿cuántos le dirías a nuestro Señor, Señor, estos te los traigo conmigo porque hice misión? La misión no es ir al campo. Esto es una visión ya superada. Misión es cualquier acto pastoral que haga el cristiano. Hay misión ad intra o ad extra, pero hay que movernos, no nos podemos quedar encerrados. Y cada uno tiene su misión. Algunos la misión primera es en casa, pero también hay misiones, a otros nos mandan afuera. Aquí veo los comentarios de los chats que también dice el mandato misionero y la obediencia. Claro, en la Iglesia Católica nada se hace en desobediencia, todo por envío, todo por obediencia. Esto es básico, importantísimo a la hora de hablar de misión. Yo no me puedo abrogar solo la misión. Es Cristo que me envía por su cuerpo visible que es la Iglesia. Hermoso el texto. Jesús que nos envía y nos saca del círculo de nuestro confort. Y a veces las crisis y la pandemia misma tiene esos desafíos. Por cierto, este es un salir virtual, ¿verdad? Y tal vez el día de mañana, así como los primeros franciscanos cruzaron en carabela al Nuevo Mundo, así vamos a tener que hablar de la misión espacial, porque dice el texto, vayan a todo el cosmos. Y cosmos es más que mundo, es a todo el universo. Entonces todo el universo tiene que ser cristificado. Ahora que se está poniendo de moda que las agencias espaciales y gubernamentales de Estados Unidos y otros países grandes están revelando platillos voladores. Bueno, ¿qué problema hay si se revela que hay vida inteligente en otros planetas? El poder de Dios es grande. Bueno, nos tocará también ir en misión espacial. Hermano Walter, ¿se apunta? Yo me anoto, me encantaría. Vámonos, hacemos un buen traje clerical espacial, se vería bonito. Hay uno capuchino, Fray. Bueno, eso es importante, hay que llevar café capuchino. También, ¿verdad? Para no dormirse. Bien, vamos a ver si hay comentarios. Luego pasamos al siguiente versículo. No hay comentarios. No hay comentarios. Aquí Bueno, en el en chat, YouTube, esperen. un hermano puso Aquí. el mandato misionero, dones y carismas son para compartir en bien de la comunidad. Y dones y carismas tienen que ser discernidos y administrados también por la iglesia. Entonces están sometidos a la obediencia. Después lo vamos a ver que una de las pugnas que ya causaron en el siglo primero, en el texto de Primera de Corintios, y que después van a causar en las nuevas comunidades pentecostalizadas es la pugna entre institución y carisma. Porque los pentecostales, creyéndose agraciados con el Espíritu Santo, creen estar fuera de la obediencia y entonces nadie me envía, nadie me gobierna. Yo voy solito porque Dios, ese es el que me habla. Cuidado, cuidado. Sí. Peligroso. En YouTube hay comentarios, nos dice hermano Naivi. Adelante, hermano. Sí, en YouTube. Luis Eduardo Hernández, saludos a todos, que el Señor los bendiga. Y María de los Ángeles Flores, muchas gracias, Fray Claudio, por sus enseñanzas. Y al hermano Walter, Dios los bendiga. Saludos. Gracias, igual. Amén. Bien, entonces sigamos adelante. Dice el versículo 22, dice, caituto eipon, y dicho esto, ¿verdad? Dice, ennefusen, aquí traducen como sopló, pero la palabra es mucho más hermosa. Por cierto, solo 2 veces sale esta palabra en toda la Biblia y la tenemos en la versión de los 70. Solo sale en el Génesis y en este texto. Entonces esto es una pista muy, muy clara. Juan nos está diciendo, aquí hay un nuevo Génesis. Como en el Génesis se dio el acto vivificador, primer acto del Espíritu Santo en el hombre, ahora vemos el segundo acto, el acto santificador. Y viene del verbo enfusao. Por cierto, nosotros en Latinoamérica, cuando nos tomamos un tilo, una manzanilla o con hoja de té, popularmente en muchos países dicen voy a tomarme un té,
pero la palabra correcta es una infusión. Infusión. Y infusión viene de esta raíz enfusado. Hermano Walter, ¿qué hace uno cuando tiene una manzanilla bien calientita ahí en la taza, en el pocillo, en la jarra, como le queramos llamar? El gesto de respirarla con una respiración. No solo eso, cuando está muy caliente, la absorbe. Y también la soplamos un poquito. Soplo. Enfusado es soplar. Entonces, y también infusión significa donar el espíritu, pero está ligado a un acto vivificador. Y por cierto, esto nos remite también a la cruz, porque cuando Jesús murió, dice expiró. Literalmente Juan usa la palabra entregar el espíritu. Entonces, al morir Jesús, hace una infusión, sopla y entrega el espíritu, que es el espíritu del Padre y de Cristo. ¿Y a quién se lo da? Nos lo da a nosotros. Entonces, repito el tema, la efusión del Espíritu Santo no es en un momento puntual. Siempre ha sido y siempre será. Entonces, aquí es un acto vivificador, un segundo Génesis, el octavo día, un día después del sábado, el primer día de la semana, el día de la nueva creación. Aquí hay mucha teología profunda. ¿Entienden por qué esto no se puede compartir un domingo? Porque es demasiado denso, pero imagínate, hermano Walter, con solo esta palabra infusado, que no se podría tiene armar. para desarrollar toda una homilía completa. Y sí. Si tienen el don de lenguas, como lo tengo yo, no el pentecostal. Nosotros, Fray, me incluyo en el saco, no soltamos la guitarra. Y no, peor con guitarra, porque si ya le metemos cantito y luego es un día que uno está inspirado y hasta le sale con rima y poesía, ay, agárrense, pobres feligreses. Pero yo pienso que cuando se hace con el corazón y con profundidad, todo llega. No, y la gente se queda, Fray, no se va, al contrario, se sienten vivificados por la palabra. Sí. Así es, hermano Walter, ¿se acuerda cuando los discípulos de Maús encontraron a Jesús por el camino? Y ¿cuántos sentían que ardía su corazón por el camino mientras les hablaba? Sí. Si un presbítero no pone a arder los corazones, no sirve para nada. Así es. El objetivo de la homilía, y por cierto, viene mencionado en el texto de Maús, homileo, es hablar entre iguales, es poner a arder los corazones. Ojalá que a través de Zoom, aunque estemos a distancia, hermano, hermana, usted que está escuchando y viendo, no este exégesis, diría este retiro espiritual, porque esto es más que un exégesis. Ojalá que su corazón esté ardiendo. Y si lo siente ardiendo, es porque ambos tenemos el espíritu, está en mi boca y está en su oído. Y las cosas se reciben de acuerdo al recipiente. Entonces, actúa en doble sentido, en usted y en mí. Deje que su corazón arda. De hecho, en la introducción al prefacio en misa, decimos: el Señor esté con ustedes. Y se responde: y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Bueno, la misma idea, corazones elevados, corazones ardientes, ese fuego de amor con el que pintamos el Sagrado Corazón. Por cierto, estamos cerca de la fiesta del Sagrado Corazón. Ese fuego que no consume, el de la zarza ardiente, el fuego de Dios. Y que muchos santos lo tuvieron hasta a nivel carismático. Está el incendio del corazón, ¿verdad? De verdad, fenómenos místicos que se calentaban tanto en el corazón que quemaban la sotana. Hasta ahí, San Felipe Neri, por cierto, una vez se calentó tanto que se echó a un pozo que estaba congelado y lo derritió. Imagínense, ya estos son carismas extraordinarios, pero hay de todo en el Señor. Entonces sopló, enfusao, y dice: Kailegei autois, y les dijo: Lavete neuma agioi, reciban el Espíritu Santo. Vamos a ver estas palabras que son importantes. Reciban el neuma. Neuma, por eso recuerdan que cuando vimos la primera parte sobre la introducción y los antecedentes del pentecostalismo, había una parte que se llamaba los neumáticos, porque neumático significa los espirituales, pero también neuma es aire, por eso le llamamos a lo que le metemos dentro de la llanta el neumático. Entonces, reciban el neuma, el espíritu,
Ahora, no es cualquier neuma, porque acuérdense que hay neuma hagioi, que es Espíritu Santo, pero también hay neuma poneirú, que es el espíritu malo, o el neuma acatartos, el espíritu impuro. Entonces, no es cualquier espíritu. Y aquí también hay una invitación implícita que después lo vamos a encontrar en los santos, especialmente en el maestro del discernimiento, que es... Espíritu Santo. ¿Quién es el maestro del San discernimiento? Ignacio de Loyola. Eso, San Ignacio de Loyola. Discernir los espíritus. Desgraciadamente no solo entra a veces en nosotros el Espíritu Santo, también los malos espíritus. Entonces hay que discernirlo todo. Pero aquí es el neuma hagioi. Agios significa, perdón, vamos a ir para atrás. Agios significa sagrado, puro, moralmente sin culpa, religioso, consagrado, santísimo, santo, santa. Entonces, el neuma hagioi, ¿cuándo recibimos el neuma hagioi, el Espíritu Santo? Ya lo dijimos, lo recibimos en el bautismo. Esto como acto fundacional, pero después en todo acto sagrado está involucrado el Espíritu. Por cierto, también se acerca la fiesta del Corpus y a veces creemos que en el Corpus Christi, Corpus et Sanguinem Christi es el nombre completo de la fiesta, solo recibimos al Hijo. No, volvemos a lo mismo. Todo acto trinitario es conjunto. Entonces, cuando comulgo, recibo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto en teología se llama principio de circuncisión o pericóresis. Dos palabras muy técnicas, pero importante darlas a conocer, porque acto conjunto, siempre la Trinidad actúa en equipo, siempre en comunidad, y la comunidad cristiana es reflejo, o debería ser reflejo, de la comunidad perfecta que es la Trinidad. Así como lo fue la familia de Nazaret, también comunidad perfecta, y ojalá que nosotros construyamos comunidades perfectas. Entonces, lambete neuma hagioi, reciban el Espíritu Santo. Entonces aquí está propio, ustedes dicen dónde ubica Juan el Pentecostés en el día de la resurrección, específicamente en el capítulo 20, versículo 22. Aquí está la efusión. Reciban el neuma hagioi. Y esta palabra, el recibir es lambano, es decir, es él el que nos lo da. Porque el Espíritu Santo siempre está ligado con el Padre y con el Hijo. Por cierto, aprovecho para recordar que el pentecostalismo tiene la herejía unicista, que dice que Dios es solo uno, pero que no hay tres personas, sino un solo Dios, y lo que hay es tres modos. Ellos dicen que en el Antiguo Testamento Dios se presentaba en modo Padre, que en el Nuevo Testamento se presentó en modo Hijo, y que por eso ahora la era de Pentecostés se presenta bajo la forma del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado porque esto es herejía, esto fue corregido antes del siglo IV. No son tres modos, son tres personas. El Padre no es Hijo y no es Espíritu. El Hijo no es Padre y no es Espíritu. El Espíritu no es Padre y no es Hijo. Son tres personas, aún así, una misma naturaleza, esencia o sustancia. Tres personas, un solo Dios. La herejía modalista también, que estuvo ahí muy en boga en su momento. Así es, así es. Tenemos a ver un comentario por chat. Vamos a ver qué dice. Buenas noches, tengo una duda. ¿Hay relación entre Pentecostés y la fundación de la iglesia o es un concepto erróneo? Es un concepto erróneo, porque la fundación de la iglesia es mucho antes. Diríamos que la iglesia en cuanto tal empieza a ser cuando Juan le señala a Andrés y creo que era Felipe, no me acuerdo quiénes eran los que estaban en el bautismo, siendo bautizados. Andrés y Santiago. Y Santiago, bueno, ellos dos, ahorita tengo duda. Y él les dijo, he ahí el Cordero de Dios. Porque eclesia es la traducción de cajal, que es asamblea, y asamblea es dos o más. Entonces la iglesia nace ahí. Y más propiamente como acto fundacional, cuando le dice a Pedro, tú es Petrus, et supra hanc Petram, edificabo ecclesiam meam. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De hecho, es la primera vez que sale la palabra iglesia.
Entonces aquí lo que se da, como ya veíamos hace 8 días, es el inicio de la misión pública de la iglesia, pero la iglesia ya existía. Es más, me atrevería a decir que desde la encarnación existe la iglesia, porque ya estaba Jesús y María, la madre de los creyentes, la primera creyente. Entonces la iglesia existía y ya era vivificada por el Espíritu desde antes. Entonces, contestándole al hermano. Ok, y pasamos así al último versículo, a menos de que haya alguna otra intervención o pregunta. Recuerden también, los que nos están viendo en vivo por medio de YouTube pueden estar haciendo sus preguntas o manifestando sus inquietudes a través de la caja de comentarios para que puedan tenerlo presente. Ok, vamos a ver cuáles son los primeros frutos de la efusión del Neuma Agioi. Vamos a ver si el texto de Juan dice que cayeron en descanso del Espíritu y empezaron a hablar en glosolalia. O se revolcaron en el piso, ¿qué es lo que pasa ahora? A ver si... Ajá. Vamos a ver. No, dice el texto que el primer fruto es a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Miren qué curioso. Hoy los pentecostales que creen que el signo del bautismo en el Espíritu es la glosolalia, y el texto de Juan me está diciendo, no, hermanito, el primer fruto es el perdón de los pecados. Envío a la iglesia como ministra del perdón, y mi primer acto es reconciliarte conmigo. No quiero que estés lejos de mí. No hablamos de esto, pero hermano Walter, yo no sé si vos lo has sentido. Cuando uno se confiesa, recibe una efusión del Espíritu. ¿Cómo entra uno al confesionario? Entra cargado, entra pesado por dentro, apesarado y triste, podríamos decir. Avergonzado. ¿A quién le vergüenza, gusta sacar los trapos sucios al sol, abrir la cloaca de la vida? ¿Y cómo salimos, hermano Walter? Renovados, liberados, sentimos limpieza y sin vergüenza. El Jairo, el Shalom. En paz. Alegría, paz. De Entonces, hecho, es el primer fruto un testimonio del maravilloso de eso, Fray, es el que da Fernando Casanova, de su experiencia, de su primera confesión. Sí, increíble. Se metió al confesionario a supuestamente hacer apologética y a destruir al padre falso. Ave María Purísima, amén, le decía. Hermoso testimonio. Ahora veamos las palabras específicas, porque dice a quién, tino en griego, y el concepto que usa el verbo es el verbo athieimi. Athieimi significa despedir o soltar. Esto es muy hermoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el fondo está el concepto de que la jamartía, el pecado me amarra, no me deja ser libre, no me deja vivir. Entonces viene uno más fuerte que me libera, que me suelta las amarras, me deja ir. Y aquí estamos hablando del acto de condonación. Soy culpable porque pequé. Entonces la confesión es un acto jurídico donde yo voy ante el juez y me acuso. Y el juez me dice, sí, tu pecado es mortal. Es decir, la pena que mereces por tus delitos es la muerte eterna. Pero viene después de la justicia, la misericordia. Viene Jesús y dice, pero yo condono tus pecados. ¿Por qué? Porque se me da la gana. ¿Cuánto tengo que pagar? Nada. Entonces, justicia y misericordia no se contraponen, se suponen. Y no puede haber la una sin la otra. Esto es muy hermoso. Entonces, un dejar ir. Nos está diciendo hermana Guillermina que no nos puede escuchar. Ok, no sé ¿me si... escuchan? Hermana Guillermina. No sé, hermana Gina, hermana Naivi, si por favor le puede escribir un mensaje o solicitarle directamente que active su audio, tal vez ese es el problema. Los demás, si están escuchando, levanten la mano en la pantalla. Sí, sí estamos escuchando muy bien. Perfecto, sí están escuchando. Muy bien, Bueno, en lo perfecto. personal. Tiene problemas. Posiblemente sea cuestión del internet de la hermana. Ok, muchísimas gracias. Continuamos. Okay, entonces, soltar los pecados.
Esta palabra también es importante. Hamartías es una palabra del el lenguaje de arquería. Aquí no está bien traducido, aunque el diccionario es muy básico, pero hamartías significa literalmente errar en el blanco. Es cuando uno coge una flecha, la apunta, quiere dar en el blanco y cuando la suelta, no da en el blanco. Porque en el fondo está el concepto de buscar la felicidad. Después San Agustín en el siglo IV nos va a hablar de la idolatría de las criaturas. Buscamos el bien donde no está. Buscamos el bien con mayúscula, pero lo buscamos en los lugares donde está con minúscula. La mayoría de los pecados, cuando uno es confesor, se da cuenta de que no son pecados con mayúscula, con P. Es muy difícil que una persona tenga plena conciencia, plena libertad y pleno consentimiento y que quiera ofender a Dios, al prójimo o a sí mismo, así, crudamente. La mayoría es hamartía. Son experimentos fallidos. Buscando un bien, me metí en terreno pantanoso. Entonces es el errar en el blanco, pero quedé amarrado y por eso Dios me suelta, Él afiei. Por cierto, nada tiene que ver esto con otro de los temas que después vamos a ver, quizás tocadito, de atar y desatar de los pentecostales, porque después hablan de ataduras y hasta algunos pentecostales dicen que desatan almas y demonios en el cuerpo, porque según ellos los demonios y las almas y hasta las brujas se meten en el cuerpo, entonces yo las tengo que desatar y le hacen a uno así, usted tiene un alma en el hombro, entonces se la desato. Ay, Dios mío, ya no Perdón que me ría, pero es que es cosa de risa, ya lo he oído, pero es cosa de risa en ese sentido, ¿verdad? Sí, por cierto, en Nicaragua hay varios grupitos contaminados por una sectita colombiana y por otra, desgraciadamente, también que nació ahí en Nicaragua, que anda con toda esta práctica de que creen en posesiones de almas y sería bueno mencionar el nombre del grupito nada más, porque la gente sí a veces no está alertada y ya me he encontrado el caso de que muchos han caído en esa trampa. Por bueno, la a ver misma... si hablamos un poco de la vez pasada, porque no me quiero poner en pleitos legales. Vamos a decir las iniciales, FMA. Y al buen entendedor, pocas palabras. Y el fundador es uno que le dicen falsamente el Padre Pío de Colombia. Ya con eso, el que está metido me va a entender, sepa que eso no es cristiano, no es católico, que tiene 80% pentecostalismo de alta peligrosidad y apenas una fina capa falsa de catolicismo. Tengan cuidado. No todo el que se presenta como católico es católico. Desgraciadamente, hay grupos en la Iglesia Católica, después vamos a hablar, de que están pentecostalizados, algunos más o menos, algunos ligeramente y que son tolerables. Hay otros que son altamente pentecostalizados y con peligro de convertirse en secta. Hay otros que tienen comportamiento pentecostal sectario y hay otros que ya son sectas pentecostales, dentro algunas y otras ya que rompieron con la Iglesia Católica. Tengan mucho cuidado. Repito que el pentecostalismo es, a mi juicio, junto con la cientología y los testigos de Jehová, tres de las sectas más peligrosas de la época moderna y postmoderna. Una verdadera peste. De esto que estamos advirtiéndoles un poco, podemos enviarles información, pero al chat privado del grupo para que ahí pues ustedes puedan conocer mejor a qué nos referimos y puedan estar advertidos del peligro que ronda cerca, porque esto es como dice la escritura acerca del demonio. El demonio anda rondando, buscando a quien devorar, anda siempre cerca, así que ojo con eso. ¿Y católico ignorante? Futuro seguro protestante, diría yo. Seguro protestante. De hecho, es casi que un paso común. Fui católico, me dejé pentecostalizar y terminé protestante. ¿Por qué? Porque cuando yo aprendo lenguaje, canto, forma de orar, descanso en el espíritu, lenguas, y mi criterio litúrgico es únicamente el hedonismo y agradar y también el sensibilismo, estoy a punto de irme de la iglesia. Solo me falta pelearme con el sacerdote o que me peguen una gritada o que vea algo incorrecto para irme y fundar mi propia iglesia. Cuidado, hermanos, cuidado.
Entonces, a quienes les perdonen los pecados, a Fiemi y Jambartidas, les quedan perdonados, pero también a quienes se los retengan, les queda retenido. Vamos a ver también esta palabra. Es el verbo krateo. Por cierto, lo tenemos en la palabra democracias, que significa usar la fuerza, el poder o agarrar o retener con fuerza, krateo. Entonces, hay veces en que la persona no cumple los requisitos necesarios para ser absuelto. Atención, no es que Dios no lo quiera perdonar a uno, o no es el Padre el que no me quiere dar la absolución, es que yo no tengo las condiciones. Les mencioné antes que antes del acto de misericordia se tiene que dar el acto de justicia. Bueno, precisamente porque no se cumple el acto de justicia, entonces no se puede llegar al acto de la misericordia. Vamos a recordar, porque esto siempre es catequesis y pastoral, ¿cuáles son los 4 requisitos mínimos para hacer una buena confesión? A ver, examen. ¿Quién me dice el primero? Ahora los micrófonos. Hermanos. Examen Sí, de conciencia. acá. A ver. Examen de conciencia. No, eso es condición previa. Tengo que ir preparado, porque si voy a batear, como decimos, e improvisar, eso es previo, pero ya en el momento de la confesión. Arrepentimiento. Ok, bueno, ese es uno, pero no es el primero. Pero dejémoslo del número 2. El arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Significa tener dolor de los pecados. Y hay 2 tipos de arrepentimiento. El primer tipo se llama atrición. La atrición es un arrepentimiento imperfecto, que es cuando yo tengo más o menos una culpabilidad psicológica, o porque mi mamá me dijo, o se dieron cuenta mis papás, o yo siento que le falté a mi novio, pero no. La verdadera es la contrición. La contrición es dolor porque ofendí a un Dios bueno, dolor porque ofendí a mi hermano, dolor porque rompí el ordo amoris, el orden del amor con Dios, con mis hermanos y conmigo mismo. Entonces, arrepentimiento es el número 2, pero es uno de los 4. ¿Cuál otro? Hermanos, la confesión. La confesión de los pecados. A decirlos requisito. todos, no quedarnos con ninguno. Ajá, entonces tengo que decirlos de manera clara y en número y género. Ah, pero ¿qué pasa cuando me empiezo a esconder? Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hermano, ¿hace cuánto que se confesó? Hace un mes. ¿Cuáles son sus pecados? Pues lo que hacen todos los hombres, al estilo mexicano, ¿ah? ¿Qué es lo que hacen todos los hombres? Pues lo que hacen todos los hombres. ¿Qué? Tocarse el bigote, tomar cerveza. Hermano Claudio. ¿Entienden? Hermano Claudio. Dígame. Yo creo que nuestra propia experiencia para poder tener una buena confesión, necesitamos primeramente hacer nuestro examen de conciencia en donde pequé, donde siento que le herí al Señor, tener el dolor de corazón para confesarlo ante el Señor, porque inclusive siento que aunque no lo confesemos, Él lo sabe, pero es mejor estar frente a Él y confesarlo. Posteriormente, según el sacerdote, nos manda nuestra encomienda o nuestra penitencia. Bueno, tener el este es el asunto. Dios sabe todo lo que has hecho. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a tener el descaro de ocultarle algo al Señor? Claro. Entonces, ahí no hay justicia, porque el Señor lo que quiere es que asumamos y confesemos. Tiene que haber una verbalización y un acto, ¿verdad?, de confesión, donde yo me declaro reo de la justicia divina con humildad. Si tuve el descaro de pecar, también el descaro de confesarme. Entonces, sin eufemismos, es decir, sin disfrazar el pecado con palabras, porque a veces nos gusta cambiar y aminorar el tono. Padre, yo forniqué. No, mentira, cometiste adulterio. Padre, yo forniqué. No, no fue fornicación, fue acto contra natura porque te metiste con uno de tu mismo sexo. Entonces, llámale a cada cosa por su nombre. Acto homosexual, también frecuencia. Muchas veces
10 veces, Padre, no tengo conciencia, pero fueron muchas veces. Luego, comunicar situaciones agravantes, o sea, cosas que digan la gravedad del pecado, porque no es lo mismo decir, Padre, yo dije una mentira, a decir, Padre, por mi mentira, ¿verdad?, destruí un matrimonio. Ahí la mentira es crasa, es grave. Entonces, confesión en materia, número y especie. Decirlo claramente. Ahora, obviamente, los principales pecados son los mortales, pero también puedo confesar los pecados veniales. Ahora, el primer efecto de la confesión no es el perdón, es el acrecentamiento de la gracia santificante. Entonces, yo me puedo confesar aunque no tenga pecado mortal. Claro, faltaría la caridad. Si me voy a confesar sin pecado mortal y viendo que hay una fila de 100 personas, yo le quito el lugar a quien realmente lo necesita más que yo. O yo no sé si en México o en otros países tienen la tradición de los primeros viernes. Entonces, es que yo me confieso los primeros viernes. ¿Y cuáles son sus pecados? No sé, pero es que yo vine a cumplir la tradición. Eso sí no sirve, ¿verdad? Porque no viene ni arrepentimiento, ni confesión, sino tradicionalismo infructuoso. Entonces, confesión, arrepentimiento, ¿qué más? Tercera y cuarta. Examen de conciencia. Cumplir la penitencia. No, examen de conciencia era previo. Cumplir la penitencia es el cuarto. Confesión. Propósito Bien. de enmienda. Propósito de enmienda y cumplir la penitencia. Cumplir la penitencia. ¿Qué pasa si confesé, Padre, tengo relaciones con mi novia, relaciones sexuales prematrimoniales? De verdad, hijo. Sí, ¿cuánto, Padre? Desde que me confesé una vez a la semana. Hijo, estás mal. Eso ya no es fornicación, eso es concubinato, porque tienes vida sexual estable con tu novia. ¿Estás arrepentido? Sí, Padre. Propósito de enmienda, ¿estás dispuesto a cerrarla? No, Padre, ¿cómo se le ocurre? Yo no lo voy a frenar. Entonces, ¿funciona como peco y me confieso? ¿O el que peca y reza empata? No, si son pecados graves y habituales, tienes que cortarlos. Si no tienes propósito de enmienda, no hay posibilidad de absolución. Entonces ahí uno cuestiona el arrepentimiento, porque si no quieres dejar el pecado, es que no hay arrepentimiento, tampoco hay propósito de enmienda. Y cumplir la penitencia. Atención, la penitencia no es un castigo ni un pago. Hay que verla siempre como acto reparador, acto de volver a labor. Y normalmente se recomienda, y esto nos lo dijeron en la penitenciaría apostólica allá en Roma, buscar actos reparadores que tengan relación directa con los pecados confesados. Por ejemplo, le grité a mi mamá y la ofendí. ¿Ya le pediste perdón? No. Bueno, tu penitencia, ve con humildad a pedirle perdón a tu mamá. Padre, no hago caridad, soy un tacaño. Entonces, acto de penitencia, haz un acto de caridad. Me explico, actos reparadores. Y no siempre tienen que ser negativos, pueden ser positivos, porque también Dios es un Dios de la vida. ¿A cuántas personas a veces hay que mandarle penitencias positivas? Por ejemplo, muy pecado de ama de casa. Aman al prójimo, aman a Dios, pero no se aman a sí mismas. Entonces a veces uno tiene que mandarlas. Yo he mandado muchas veces sesiones de pedicure. Vaya, dése un paseíto, esa es su penitencia. Ámese usted misma. Si usted no está bien, no va a tener ni para usted, ni para sus hijos, ni para su esposo, mucho menos para Dios. Ámese a usted misma. Dignidad. Entonces, a veces también las penitencias positivas, hacer sentir la alegría del perdón, la alegría de volver a Cristo. Pero, atención, justicia y misericordia. No se pueden quitar esos dos polos de la confesión. Ahora, miren qué hermoso, este es el primer fruto del Espíritu Santo, según San Juan. Entonces es el perdón de los pecados, la reconciliación de Dios con los hombres, el reparar la relación entre Dios y los hombres, primer fruto del Espíritu Santo. Qué lástima que estas cosas no se hablen en la fiesta de la efusión del Espíritu Santo. A veces nos concentramos de manera simplista y reductiva únicamente en los dones del Espíritu Santo. O peor, si soy pentecostal,
en el don de lenguas, en el descanso del Espíritu y en el profetismo, típicos temas pentecostales. De Y hecho, se nos Fray, un olvida comentario. toda la riqueza del Espíritu Santo. Un comentario Adelante, que hermano. están preguntando ahorita en los que están por Zoom. Preguntó, creo que Mario Ruiz, un hermano ahí, que es sobre la confesión que hacen los protestantes. No sé, Naivi, si estaba por ahí el comentario o lo tiene usted a mano. Ray. Sí, que si los hermanos pentecostales dicen que se confiesan solo con Dios, ¿tienen bases bíblicas o son creencias personales? Bueno, esto no viene del pentecostalismo, sino de más atrás, viene del luteranismo. El luteranismo quitó toda mediación eclesial, porque predicaba la acción directa del Espíritu Santo en el cristiano sin mediación alguna, lo que se llama el congregacionalismo espiritualista. Entonces Dios actúa directamente sobre mí, entonces no necesito mediadores. Entonces me confieso solo con Dios. Pero bueno, este texto que estamos leyendo es la base del sacramento de la reconciliación y también es la fundación del sacramento. Los sacramentos no son inventos de la Iglesia Católica, son instituciones divinas de Cristo. Entonces, bueno, ¿cómo contradecir? Pero esto es puro cuento. Para los que son aquí de mi pueblo, Cartago, Costa Rica, había al costado del Banco Crédito Agrícola de Cartago una iglesia antigua, primera iglesia evangélica, de las clásicas, y resulta que se vino al pique y después nos dimos cuenta por qué, porque el pastor estaba muriendo en artículo mortis y pidió el párroco de la iglesia católica para que lo confesara. Y dijo, mi última voluntad es que me entierren en mi parroquia, Iglesia de María Auxiliadora. Se imagínense qué le pasó a la iglesia evangélica cuando su pastor se confesó y después quiso ser enterrado con Eucaristía y en cementerio y bajo rito católico. Se convirtió. Pero eso es muy curioso. Del 60% de los que se han ido de la iglesia católica hacia toda la gran variedad de protestantes y pentecostales, al final vuelven. Y este es uno de los puntos, porque pueden disfrazar ideológicamente el perdón, pero nunca se sienten perdonados. Ahora, John Wesley, padre del pentecostalismo, decía que precisamente el primer bautismo era para la justificación y el segundo en el Espíritu para la santificación. Entonces, por eso se le llama padre de los movimientos de santidad, porque ellos decían que ya una vez recibido el segundo bautismo quedaba uno santificado. Ay, ¿será esto tan fácil? Hermano Walter, ¿usted se bautizó y ya puro, santo y casto? Bueno, fuera, dicen. Bueno, fuera. Bueno, Hermano, los que fuera, nos ¿verdad? están oyendo, qué Sí. duro y cómo cuesta ser cristiano. La Durísimo. conversión Y no más es en de nuestro un día. caso, Fray, que más conocemos y entre más conocemos, más nos damos cuenta de nuestra realidad tan miserable cuando Así pecamos, cuando caemos, y Bueno, pues ahí, hay ¿cachai? contradicción porque los textos bíblicos dicen que más bien Jesús nos llamó por ser lo peor del mundo, para Sí, confundir a los que se creen que son. Entonces, sabios. venir con actitudes puritanas a decir, yo soy más que los otros. Por cierto, eso es típico del pentecostalismo, ya lo mencionamos la primera vez, Soy salvo, porque soy santo. exactamente, si yo recibí el bautismo en el Espíritu, entonces se establecen clases neumáticas. Entonces los que hablan en lengua están aquí. Los pobres que no recibieron el don de lenguas, ay, Inferiores. qué raro, ¿por qué no lo recibí? Es que usted tiene una cadena intergeneracional. El tema, por cierto, del título. Debe ser algo que lo está bloqueando. O maldito el que no da diezmo. Es que usted no diezmo. Qué conveniente. Son las Usted tiene una fortaleza. Les diría yo, padre. Las modernas castas pentecostales. Las modernas castas pentecostales. Y también que estuvieron en el catarismo, en el gnosticismo, en el docetismo, Sí. y en todos los movimientos neumáticos que se han dado a lo largo de la historia. Así que no es nuevo, pero triste que sigamos todavía bajo esas ópticas y visión. Bien, queridos hermanos, tenemos 7 minutos y ya yo terminé la exégesis formalmente. Entonces, damos el espacio en estos últimos 7 minutos para preguntas o comentarios. Adelante. Igualmente, si se encuentra alguno en YouTube, algún comentario, hermana Naivi, por favor nos hace, si es tan amable, leerlos, por favor. Sí, Guadalupe Osornio.
Realmente hacer diariamente nuestro examen de conciencia nos ayuda a no caer en tentación y a tratar de cambiar nuestras actitudes y ser mejor día con día con la gracia de Dios. Correcto, es lo que los antiguos llamaban cuenta de conciencia, examen de conciencia todos los días. De hecho, los que rezamos las completas lo hacemos, ¿verdad? Examen de conciencia antes de irnos a dormir, pedirle perdón a Dios de nuestros pecados. De hecho, es una de las formas de contraataque que habla San Ignacio de Loyola en las reglas de la primera semana. Habla precisamente en la sexta regla sobre esto, ¿verdad? Habla de los exámenes de conciencia, las penitencias, la meditación de la palabra, claro que sí, y las pequeñas penitencias. Entonces sí, hermana, exactamente. Aquí en Zoom, Andrea Carro dice, mi nada y mis miserias son lo más grande ante el sacerdote. Mi gozo es incomprensible e inexplicable. Ahora, ojo con esto de las miserias ante el sacerdote. No se les olvide que también tienen delante un miserable. Entonces, uno que comprende el pecado porque está envuelto en el pecado. De hecho, ahora que el Papa se reunió con los capuchinos en Roma y llevó el cuerpo incorrupto de San Pío y San Leopoldo Mandic, los dos patronos de la confesión, por cierto, dos capuchinos, eso pesa sobre la espalda, le dijo a los capuchinos de todo el mundo, ustedes son muy buenos confesores. Y todos, chicas, nos está echando incienso. Y dice, ¿saben por qué? Dice, porque son grandes pecadores. Tiene toda la razón. El que ha pasado por la experiencia del pecado y del perdón, se vuelve un buen confesor. A veces la escuela del mal también enseña, ¿verdad? Y el que ha estado en miseria comprende al que está en miseria y no lo maltrata. Muy bien. Están pidiendo que se explique un poco mejor lo que es el acto de contrición perfecta. Ciertamente, a veces se hace la distinción entre actos de atrición y en la contrición en dos, contrición imperfecta y la perfecta. La imperfecta sí, se habla de un arrepentimiento, pero que está motivado más por el miedo, por el temor a irme al infierno. Me confieso, sé que soy pecador, pero lo hago por esas razones, más equivocadas en palabras sencillas, mientras que la contrición perfecta está motivada por el amor. ¿Verdad? Me vengo a confesarme porque soy consciente que le he fallado a un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso, y que me he comportado de una manera que no debo, que le he fallado, como decía Fray, ¿verdad? Ahí diciéndonos adecuadamente el significado de la palabra en el texto. Hemos fallado, no hemos atinado donde debíamos. Entonces es movida la contrición perfecta por el amor, no por el miedo. Así es, ni por el interés, porque a veces tomamos la confesión como si fuera el psicólogo, donde voy a descargar, hago catarsis y ya. O como no llené mi estándar, yo me propuse hacer esto y esto, entonces rompí mi orgullo. Entonces tengo que reparar mi orgullo. O porque es tradición, una vez al año. Y no sé por qué, ni tengo contrición ni atrición, pero es una vez al año. O porque mi mamá me mandó. En fin, hay que pedirle a Dios y al Espíritu Santo durante el examen de conciencia, Señor, dame genuino y verdadero dolor por mis pecados. De hecho, Juan dice que uno de los primeros actos del Espíritu Santo va a ser convencer al mundo del pecado. Y esto es vigente y actual, porque hoy nada es pecado. Hoy todo se vale. De hecho, se llama relativismo. Todo depende, ¿verdad? De la óptica, de la circunstancia y de muchas cosas más. Así es. Bien, hermanos, entonces así tenemos el texto, los dos textos de la efusión del Espíritu Santo no son opositores, son enriquecedores. Y en ninguno de los dos sale mencionado ni la glosolalia, ni el descanso en el Espíritu, ni el profetismo. Veíamos dos visiones. La de Hebreo, más en términos eclesiológicos, empieza la visión de la iglesia, y la xenoglosia, el hombre que habla el lenguaje del ágape y extiende el mensaje del ágape por todo el universo. Y la óptica de Juan es una óptica neumática penitencial, ¿verdad? El gran don del Espíritu, la reconciliación
de los hombres con Dios. Y después, otro texto que no hubiera gustado tocar, pero ya sería demasiado, es los frutos del Espíritu Santo. Tampoco habla de la glosolalia, ni descanso en el Espíritu, ni de estos temas típicamente pentecostales, mucho menos de cadenas intergeneracionales, de derechos legales del demonio, de fortalezas, de guerra espiritual, de marchas, de danza, de combate espiritual, de todos esos temas de la primera, de la segunda y de la tercera ola pentecostal, que Dios mediante estaremos tocando el próximo miércoles. Así es. Bueno, Fray, pues no queda más que agradecerle nuevamente su participación con nosotros en estas videoconferencias sobre el pentecostalismo, sus orígenes y sus doctrinas, que nos han enriquecido bastante con estas exégesis de ambos textos. Yo sé que no solo para mí personalmente, sino para las personas que se han conectado, esto ha sido iluminador y sobre todo un don del Espíritu también a nosotros. Creo firmemente que ha sido fructífero lo que hemos ido viviendo a lo largo de estas sesiones y creo, como decíamos en el momento que conversábamos, que muchos, a pesar de la distancia, estando unidos en un mismo espíritu, sentíamos arder nuestro corazón en amor a Dios cuando escuchábamos pues esta enseñanza del día de hoy. Espero en Dios pues, que podamos continuar en las próximas sesiones profundizando estos aspectos que es necesario esclarecer para nuestra salud espiritual como católicos, para nuestro bien como comunidad creyente, y que podamos pues seguir disfrutando de su compañía, porque la amistad en Cristo sabemos que la tenemos. Gracias al Señor, cuente con nuestras oraciones, no solo las mías personalmente, sino de todos los hermanos que están con nosotros compartiendo el día de hoy. Que el Señor lo bendiga abundantemente y como siempre le pedimos, pues regálenos su bendición. Miren ustedes, 5 versículos, poco en extensión, poco en texto, pero cuánta profundidad. De aquí es donde nace la veneración a la palabra de Dios, porque vemos ahí la obra inspiradora de los autores sagrados. Y les recomiendo, métanse en la palabra de Dios, buceen en la palabra de Dios, no le tengan miedo a la palabra de Dios, pero guíense siempre por la enseñanza de la Santa Madre Iglesia. El Espíritu Santo guía a la Iglesia y recordemos que el magisterio es la última que tiene la interpretación correcta sobre la palabra de Dios. Bien, hermanos, inclinen su rostro para darles mi bendición a distancia. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Tenga misericordia de ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.